Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias a Dios hemos llegado al día viernes 17 de marzo de 2023. Como siempre, agradeciendo esa gentileza de cada uno de ustedes de estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana para estar bien informados y, por supuesto, en esta hora y media, enterarse de los análisis pertinentes que hacemos, como siempre, en esta programa. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel. Tania Pastor, gracias por acompañarnos. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Gracias, Ernesto. Un placer estar acá nuevamente en día viernes con toda la audiencia de Grupo Megavisión y, por supuesto, a Walter, Marvin, Valdivieso, que nos acompañan este viernes, y vamos. Así es, quiero darle la más cordial bienvenida a Julio Valdivieso, que con mucho esfuerzo, sé que también él desarrolla su agenda en horas de la noche con su programa a través de Canal 19 y Canal 21, Pulso Ciudadano, y que por supuesto nos acompaña esta mañana. Julio, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, a los compañeros aquí en el panel y sobre todo a ustedes que nos permiten llegar hasta la intimidad de su hogar. Walter Reudales, ¿cómo estás también? Bienvenido. Excelente, buenos días. Ernesto, buenos días a todos. Gracias también a Marvin, que siempre también está atento acompañando. Gracias. Buenos días, feliz día de San Patricio a San todos. Patricio, ¿verdad? Así que, sí. Tania, si puedes darle ya un me pellizcón. está regañando que vengo de celeste y no de verde. Un pellizcón a Ernesto porque no anda nada verde, entonces por favor, para no romper la tradición. Sí. No se puede porque Solo los billetes. Se puede, no tengo mucho. Solo en los billetes, dice Julio. Tiene mucha carnita, ya bueno, me hizo. Sí. Bueno, lo cierto es que también hoy es el Día Internacional del Buen Sueño, del mejor sueño. Así es que creo que este día hay que ir a dormirnos todos. Después de celebrar a San Patricio. Hoy es el Día Internacional del Sueño. Y todo lo que afecta a no tener el sueño necesario diario en el desarrollo del día de las actividades. Exactamente. Falta de tolerancia, cansancio, agotamiento, no se rinde. Si tú tienes un mal sueño, tienes un mal día de eso. Y estrés. Y parece ser que sí. Correcto. Pero gracias a todos y cada uno de ustedes por dispensarnos siempre ese buen deseo de llevar a cabo bien nuestra labor periodística de opinión. Esta mañana, sin duda alguna, el acontecimiento del cual hemos venido tratando ha venido generando varias aristas, y es que a raíz del accidente fatal ocurrido precisamente en el sector de Los Próceres, el Viceministerio de Transporte ha logrado incrementar los controles del transporte de carga. Pero a la larga, a su paso en esta constelación de acontecimientos donde fallecieron 2 personas, sin duda alguna también hay muchas interrogantes que hacerse, sobre todo si existe o no una verdadera regulación dentro del esquema del transporte, de la circulación del transporte de carga. Ya sabemos que hemos tenido discusiones alrededor y que estas no realmente logran dar cierto convencimiento. Eso por un lado, pero por otro lado están ciertas figuras legales que, por cierto, te agradezco, Julio, el que nos hayas acompañado el día de ayer, precisamente en el abordaje, antier, en el abordaje precisamente sobre ese aspecto que yo creo que por ahí hay muchas cosas que todavía preguntarse, si lo queremos ver desde el punto de vista legal. ¿Sí? A ver, Julio. Bueno, con permiso, lo quiero poner en contexto. Este tema va a poner a prueba la visión del sistema judicial. ¿En qué sentido? En que va a tener que interpretar muchísima normativa que anda alrededor y que puede crear conflicto en un momento determinado. Tal es así la normativa del FONAT, la normativa de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la normativa de la Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito, el cual establece la responsabilidad civil sin culpa para el propietario con el conductor. Y lo último es el hecho de la detención o no de la persona en el lugar del accidente. Entonces, con todo este bagaje, lógicamente, el accidente, desde que yo tengo uso de memoria, no había visto ninguno de esta magnitud. Sí. El accidente no pasa al final, cuando se ve que agarra fuego. El accidente empieza en la mera bajada, saliendo de la Monseñor Romero. Y es que era lógico, nosotros tuvimos al viceministro de Transporte y analizamos la secuencia desde esa óptica. Sí. El camión venía, el furgón viene,
subiendo de una carretera rápida, que era la Monseñor Romero. Y lógicamente hay una curva ascendente, no ves nada, pero cuando llegas a la punta de la subida, ya tenés el tráfico. Ahí trató de frenar, los frenos no respondieron, no porque no hayan querido responder, y ese es el mensaje que hay así, no que se excedió de la capacidad de frenado, se fueron, y eso todo lo demás lo sabe. ¿Te puedes imaginar desde dónde? Ahí está, por cierto, esa es parte de la imagen que tú estás describiendo en términos. Entonces, eso, desde ahí empieza. Mira, mira desde dónde va este video. Ahí no estaba. Mira desde dónde, de cabal desde la bajada. Ahí viene arrastrando. Mira desde dónde viene arrastrando esa unidad. O sea, no es que él haya querido, no pudo controlar el peso que empujaba. Por la velocidad. Por la velocidad que llevaba. Mira, eso se llama curvas planas. Cuando tú tienes una recta, ¿verdad?, y no tienes visibilidad adelante. Entonces cuando se te termina eso, ya adelante ya tienes la gran trabazón, como dice Julio, la gran cantidad de vehículos. Ahora, en todos los países hay señalización para las curvas planas. O sea, para las curvas en S, que es lo clásico, existe señalización. Pero tiene que haber señalización para curvas planas, para que este tipo de vehículos entiendan que lo que le viene allá es una sorpresa. Al terminar esa curva aparece ahí esa pendiente. No existe. Entonces aquí el 60% casi de todas las carreteras no están debidamente señalizadas. Quiero nada más terminar, porque yo creo que seguir hablando sobre el tema ya. Yo creo que lo que importante es qué vas a pasar de aquí para adelante. Cómo no permitir que esto se vuelva a repetir. Decirte que no va a volver a otro accidente, eso es mentira. Es decir, estos son siniestros, son delitos culposos. Quiero seguir creyendo que son delitos culposos. Yo tengo mi propia teoría, pero creo que tal vez se puede minimizar. Se puede minimizar que no se dé. Y para eso, en tu programa el día miércoles, te dije que eran 3 acciones inmediatas. No se puede seguir postergando más este tema. Creo que la regulación del horario de entrada a San Salvador debe ser duro. No puede andar una maquinaria de esa magnitud a las 8, 9, 10 de la mañana con el tráfico que tiene en este momento, y sobre todo que ahí ves exactamente, no es lo mismo un accidente de un vehículo de esa magnitud con un accidente que pueda. ¿Por qué planteo esto? Porque el sobrepeso también está en el transporte de personas. Es correcto. Se está excediendo la capacidad, y quizás no es porque lo quieran hacer, que la gente no tiene opción. La gente, al no tener opción, tiene que llegar a su trabajo, tiene que llegar rápido y sobrecargan la unidad. Aquí, bendito sea Dios, y va nuestra solidaridad para la familia. Para la magnitud del accidente, solo 2 personas fallecieron, que eso no tiene precio, la vida, Ernesto. Entonces, tiene que tocarse ya la regulación. Y segundo, de inmediato, sin mayor, las básculas móviles las tienen que volver a poner, las que ya se tienen, y reactivar las que antes tenían. No es posible, hay 3 básculas antes de entrar a San Salvador. ¿Cómo es que se pudo haber vulnerado este tema? Si es simplemente un formalismo. Esto ya lo estamos viendo. Y finalmente, no es el hecho de poner la multa. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a detener todas las rastras y tengan llantas lisas? Le vas a poner la esquela, pero lo vas a seguir circulando, a que pueda ir a malmatar más adelante. Tiene que haber una regulación forzosa. Esto no es trata de prioridad. Ahí creo que ustedes tuvieron al señor Alfaro. Mira, tú lees ahí. Sí, dice que a pesar de salir de Acajutla, si lo pueden poner, por favor, para leerlo. Eso es importante. Antes de salir de Acajutla, el vehículo accidentado debió pasar por una báscula para poder salir con la carga. El BMT nunca se ha acercado al sector del transporte de carga porque casi solo se ocupa del transporte colectivo. Claro, pero ahora queda en evidencia que también este sector merece regulación. Yo no estoy hablando de prohibición, pero que los tienen que regular. Tienen que regularlo, y aquí va a haber. Pero es que estaban regulados, Julio. Si tú te acuerdas, y yo sé que a muchos les molesta, pero el gobierno anterior, ¿verdad? El gobierno anterior tenía eso regulado.
y no entraban a la ciudad, ¿verdad? Durante horas, y estaban los enormes rótulos. Pero y nadie me va a decir, no había regulación. No? Y eso estaba pero ahí. era de Entonces, 5 a 9 de la mañana, No, lo pero tenías en esa Arteo. por eso te digo, no. había regulación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en este país? Que las leyes no se están cumpliendo. Que el problema no es de ley, Walter, el problema es de aplicación. Tú siempre usas ese argumento, Julio. pero es que es cierto. Es cierto en este caso. No, yo lo que estoy queriendo explicar es decir, ¿por qué se han dejado de usar, por ejemplo, esas básculas? Por ejemplo, ¿por qué dejó, digamos, esa regulación que ya estaba? Horario, Es decir, de horario. ¿Por qué ya ya hablaste estaba? de 2. Segundo, ¿por qué no se hace una eficiente señalización? 3, es decir, está eso especificado. Cuando yo veo este tipo de cosas, veo que aquí hay un montón de situaciones que la crisis la manejan de manera no profesional. Miren, aquí en este tipo de cosas, cuando yo veo accidentes en otros países, situaciones, digamos, de este tipo de crisis, evidentemente se crea rápidamente un comité de crisis, se pide un informe a las autoridades de manera rápida, pero aquí todo el mundo, políticos, no políticos, gente que ni tiene carro, ni ha manejado, opinando, no, ¿verdad? Politizan la cosa de tal forma que la crisis hay que manejarla de verdad con criterios profesionales y de estadista, hombre. Es decir, no empezar a meter ahí criterios de otro tipo porque perturba las cosas. Es decir, inmediatamente se le pide a las autoridades que actúen de inmediato y que tengan un informe de lo más pronto posible. Mira, yo he visto, por ejemplo, accidentes, este famoso accidente ahí entre Rusia y Suecia, que es el que lleva gas a Europa, a la Unión Europea. Bueno, hubo una detonación, nadie empezó a acusar a nadie inmediatamente. El Nord Stream 2. El Nord Stream 2, todos esperaron, pidieron una investigación, y después sobre la base de la investigación empezaron a decir, los datos nos revelan que fue Estados Unidos. Después a Biden se le salió a decir que ellos lo habían detonado. No, ya es un comando ucraniano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siento yo que se meten unos ingredientes, se politizan, se trata de ver cómo se le saca provecho a esto propagandísticamente. No, las cosas tienen su propia razón, tienen su propia explicación técnica, hay que darla y hay que buscar algún tipo de solución. Eso es lo que yo creo. Termino con este tema. Desde 1996 se planteó en la normativa el seguro obligatorio y fue prorrogado más de 18 veces esa normativa. Y sigue sin ser obligatorio. No hay revisiones técnicas vehiculares que estaban establecidas en la ley. Por eso te digo, no es problema, en la ley está. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la aplique. Pero la aplicación tiene que ser en una gradualidad, pero no tardarse 19 años prorrogando. Es una barbaridad. Ahora, aquí entró la normativa. No hicieron el seguro obligatorio, sino que se creó el FONAT. Y la ley del FONAT fue declarada parte inconstitucional, ¿verdad? Los ingresos, pero no los egresos. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa normativa, si no me equivoco, creo que es el 36. Sí, el artículo 36. Del FONAT, que es el que permite que una persona que tiene un accidente de tránsito, donde resulten lesiones, no sea detenido si se queda, si le comprueban. Pero hay alguien que resalta, cuando uno lee el artículo así un poquito más literal, ¿verdad? Dice abstenerse de detener. ¿Quién? La policía, a los involucrados. Fíjate hasta la palabra que habla, involucrados. Porque diferencia entre participación y culpabilidad. Una persona puede participar en un accidente y no ser culpable de eso. Pero cuando tú seguís leyendo, que es lo que unos interpretan y dicen que esto no es para homicidios. Dice, solo es para cuando haya daños personales. Sí, daños personales, exactamente. Esa es una interpretación y por lo tanto esa norma no la puede aplicar. Sin embargo, eso ya es cuestión de interpretación del fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la primera normativa que va a tener que analizar el juez. De hecho, habrá que ver qué pasó, si se detuvo, si sigue detenido, lo fue puesto. Y lo segundo es la detención de la persona propietaria. El representante legal. Es el punto más discutible jurídicamente.
Hay una figura que está en la Ley de Procedimientos Especiales, que es la responsabilidad civil sin culpa, es decir, donde el propietario de la unidad lo vuelve solidariamente responsable con el conductor, pero en los daños, es decir, en la indemnización, ¿verdad? Entonces va a ser importante, ¿verdad? Bueno, ahí le ponen 2 delitos, no sé cuáles son los delitos que le imputaron. Quizás conducción peligrosa. Homicidio culposo. Sí, y lesiones culposas. Es que es correcto. Sí, el homicidio culposo y lesiones culposas. Sin embargo, ayer decía el que desconocía, el viceministro de Transporte desconocía realmente qué tipo de... Es que no le compete al viceministro de Transporte esa normativa, eso le compete a la Fiscalía la individualización del delito, pero vamos a ver cuál es lo que interpreta el órgano judicial. Sí, claro. Bueno, si tú eres la abogada. Tania, sí. Bueno, no, lo que sucede es que esto va a incidir en los términos de plantearse el juez si va a mantener la detención o si va a otorgar medidas cautelares, porque ya está detenido, ¿verdad? Eso no va a entrar a mayor discusión ya a nivel judicial, más allá de que definir si va a continuar en detención o no, y si acaso se considerara que hubo un exceso de atribuciones de la policía, pues lo que corresponde según la ley es que se certifique a la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación por posible cometimiento de delito de actos arbitrarios. Lo que sucede es que, como dice el licenciado Valdivieso, cuando hablamos de esta abstención de detención, una interpretación podría ser esa, que haya daños personales, pero que no se refiere a la vida. Sin embargo, incluso hay bastante discusión en cada caso concreto. Hay que analizar si vamos a ver el delito como un homicidio culposo o incluso en algunos casos hasta como homicidio doloso, es decir, con intención o sin intención de cometer el hecho. Lo que sucede es que hay casos que realmente indignan, como por ejemplo el que mencionaba Elick en su programa la otra noche. Hubo aquí en El Salvador un caso en el que iba un señor con su esposa y con 2 bebés en medio de una moto. Entonces ahí difícilmente uno puede creer que lo que hizo falta fue una leve gestión de riesgos en el transporte de su familia, sino que realmente es conocedor, es consciente de la ilicitud de su proceder, pero aún así asume que el daño puede ser mínimo y bueno, sigamos, ¿verdad? Entonces ahí ya no estamos hablando de una leve culpa o de un delito cometido sin la intención o algo que fue un accidente de tránsito, digamos. No, ahí ya estamos hablando de algo más, en mi opinión ya puede ser dolo o intención, y que aunque nos vengamos a compadecer, sí, el señor pobrecito, una persona que se ve aparentemente es una persona muy correcta, no había ingerido bebidas alcohólicas, no tenía ningún tipo de sustancias tóxicas de las que enervan la conciencia en su organismo, fue comprobado completamente, se quedó a auxiliar, hay una prohibición. Sin embargo, también nos debemos colocar en la posición de las personas afectadas. Todas estas personas afectadas también, es decir, cuando nosotros ponderamos lo que algunos llaman es que está en necesidad de trabajo porque si no se queda sin trabajo. Pero entonces su necesidad de trabajo pesa más que el riesgo de matar a un montón de gente, porque cuando nosotros hablamos, ¿será un delito culposo o será un delito doloso? Nosotros consideramos, bueno, aquí no es que omitió tener un cuidado, es que aquí sabía que traía un exceso de carga, es que aquí sabía que evidentemente venía con exceso de velocidad en la ciudad. Y pues eso de la curva plana o no plana, yo desconozco esa parte, pero me parece muy atinada la observación del Lic hacer la señalización, pero estás en la ciudad con un transporte de carga pesado. La licencia para ese tipo de transportes no se la dan a cualquier persona. Es una persona que tiene una habilidad especial para conducir ese tipo de camiones, que además conoce las regulaciones. Ayer decía el ingeniero Alfaro que cualquiera puede ser motorista de cabezal en sí, este si país. tenés el camión y tenés la licencia. Porque no hay acreditación, no, para sacar la licencia. Bueno, pero se supone que en la licencia te hacen la prueba. Claro. Se supone. Lo que sucede es que vamos a entrar a una discusión de que si el delito, ahí por lo que se ve, ya lo llevan como homicidio culposo. Yo tendría un replanteamiento sobre ese tema. Bueno, pasa que... Hay algo que... hay algo que en el análisis que hacías, Tania, fíjate, me sirve mucho para partir de ahí, que hay elementos que no se están considerando en lo que hacías. Cuando se dice que él lo hace por necesidad y todo, por supuesto que ese no es un argumento. Claro que no. Pero es que cuando se dice que él lo hace por necesidad, veamos la historia completa. El maíz amarillo estaba en una bodega en Acajutla. Esta bodega
se lo vende a una empresa. Esta empresa contrata a la empresa de transporte y lo carga. Ahí se cargaron más de 7 toneladas, 7.9 toneladas extra del peso que dice la tarjeta de circulación del cabezal. Eso no lo decidió el motorista. Eso lo tuvo que haber decidido la empresa que decide comprar el maíz amarillo y sobrecargar el cabezal. Llevaba en un ¿Por viaje qué? de 2. Por ejemplo, pero ¿por qué se hace eso? El ingeniero Alfaro lo decía claramente, es que yo soy la empresa y tú tienes el furgón y te digo, mira, necesito que me veas estas toneladas y tú me salís con que el furgón no es para esas toneladas, entonces bueno, ¿lo haces el trabajo o se lo doy a Julio? Entonces bueno, vos para... Que me lo den a mí, si ese es tu argumento. Es que ahí déjenme terminar. No. Entonces, y resulta que la empresa, pues decía, no, lo vamos a llevar así. Por supuesto que el motorista sabía que venía sobrecargado el furgón. Pero es que eso lo arregla la empresa y las dos empresas, la dueña de la carga y la empresa de transporte. Ese es un elemento que no se está mencionando en la discusión. El otro, tuvo que haber sido pesado en Acajutla. Y si ahí va de sobrecarga, los funcionarios o empleados públicos, ahí entre el Estado, tenían que haber detenido ese furgón. Vaya, pasó, digamos, va. Pero en el kilo 5 hay una báscula. Ahí tuvieron a la que está haber obligado a pasar y tuvo que haber pasado. Pues ahí el funcionario de aduanas, ¿verdad? Tuvo que haber dicho, mire, usted va sobrecargado. Claro. ¿Cuál es el procedimiento? Según me dicen, le ponen la multa de 57.14 no, pero dicen que lo detienen para que él, otro camión y equiparen la carga. Eso lo tuvo que haber hecho aduanas en el kilo 5. Si no lo hizo, faltan detenciones todavía, para que seamos equitativos. Por eso que yo estoy diciendo. Y tenemos lluvia, a propósito, perdona que te interrumpa, que fuerte lluvia la de noche y todavía lluvia acá, ¿verdad? Sí, está lloviendo. Entonces, el punto es que no se meten estos elementos. El de la empresa, vea, que compra el maíz, que sobrecarga, solo se detiene al del transportista que acepta llevar sobrecargado eso. No se habla de los funcionarios de aduana que dejaron pasar el furgón con sobrecarga. Y claro, el error del motorista está en que venía la investigación. Claro. Pero ese elemento no se... Estoy de acuerdo en eso, Julio. Sí. Pero es que en el análisis popular... Sí, no, tenés razón. Eso no se ha mencionado. Y que se para dice, la empresa... Este es culpable, este no es culpable. Pero para la empresa podés hablar de solidaridad para la reparación civil del daño ocasionado por el delito. Correcto, pero para el funcionario, ahí sí podemos hablar que quizás hacen falta detenciones para que seamos equitativos con las personas un elemento que yo quiero... por incumplimiento de deberes. Un elemento que quiero tirar a la mesa, porque esto tú puedes enfocar tu análisis, tú puedes enfocar tu análisis al motorista, a la empresa, a la báscula, al gobierno, pero aquí no mencionaron un nombre que es importante analizarlo, los jueces. Fíjate tú, en el caso, por ejemplo, de un diputado, ¿verdad?, de la asamblea anterior, ¿verdad?, ese diputado, ¿verdad?, tiene un accidente, mata a su amigo, ¿verdad?, hacen el parapeto de capturarlo y lo liberan. Iba ebrio Encima de eso. Se fue del lugar. Se fue del lugar, están las escenas, están las grabaciones, la policía no haya que hacer. Es decir, en ese caso aquí hay una gran hipocresía en el manejo de ese tipo de eventos. Porque aquí hay un accidente, digamos, no con la magnitud del otro, pero entonces ahí Julio, está específicamente. Ahí está. ¿Fue ilegal la detención, Julio? No. Ahí hay lo que pasa es que estás comprando peras con manzanas. Son accidentes, hay muertos, y en una sí. Tenemos la explicación jurídica. Te dejé escuchar. Vos me estás hablando mediáticamente, me estás hablando jurídicamente. Estos delitos por naturaleza son culposos. Y son conciliables. Son culposos porque nadie va con eso a menos que demostres que ocupaste el del martes el vehículo para ser un instrumento y matar a alguien. Esa ya es otra figura. Pero todo esto parte que eso serán las investigaciones las que van a ir. Pone la licenciada y dice, bueno, ¿qué pasa con el que dio la autorización de que iba bien con la carga? Ese no puede estar ligado a un delito culposo. Él tiene que tener otro tipo de responsabilidad. Una figura como un probable cohecho o un incumplimiento de deberes. O sea, por eso creo que el tribunal
le va a tocar individualizar el grado de participación y calificar de todo, de todos los involucrados. Ahorita esto empieza, pues. En el caso en concreto, es mi ustedes dos que comparación. son abogados, Sí. fue mal procedimiento la captura del motorista sabiendo que se quedó y mucho menos del Y no andaba representante ebrio, legal. y no andaba ebrio. Julio y Tani. Sí, es difícil estar en la posición de las autoridades, pero hay una prohibición No, pero es que está expresa. la ley, ¿por qué? Correcto, hay una Por eso. prohibición expresa a detener a las personas que colaboran o que auxilia o que se queda en el lugar y responde por sus actos. Entonces, en mi opinión, sí debería de investigarse porque hay una prohibición expresa en una ley que está vigente y que todos conocemos y que eso nos ampara en el sentido de que lo que vamos a provocar o que estamos habilitando es una puerta abierta para que las personas que se involucran en accidentes de tránsito y que se queden a auxiliar, mejor que se van a ir. Brevemente, tú ayer tuviste al viceministro de Transporte y fíjate que cuando le tocaste ese tema fue bien prudente de decir, mire, si se detuvo o no se detuvo. Esa es una decisión que lo está llevando a cargo la Fiscalía, ¿Y es lo correcto? no nosotros. Es que ese es el punto, vaya. Fue decisión del fiscal ahí a cargo detenerlo al señor allí. Fue una decisión. En teoría, no fue decisión, hombre. no fue decisión. La flagrancia puede ser la policía. Que sea. Pues, los que estaban ahí decidieron detenerlo por la magnitud de lo que había sucedido. Pero igual pudieron no haberlo detenido. Sí. O sea, es decir, esa fue una decisión que se tomó Pero es que ahí. la No fue prohibición decisión, no te habla de momento, yo... magnitud. Brevemente, brevemente todo. Claro, pues, pero porque- todo quedó ahí. Esa detención administrativa Sí. que le han hecho al No. señor fue una decisión en el momento. que no, Raudales, es, que, vamos no a ver. es, que no es decisión, que es presión, que no ves que estaban desde el Ejecutivo, el presidente y un montón de funcionarios pidiendo algo, porque mediáticamente ahora en este mundo digital, ¿verdad? necesitas eso. Entonces, y vamos a aplicar toda la peso de la ley, y todo el peso de la ley captura. Y un policía, ¿qué va a hacer? Va a correr a Fíjate que buscarlo. dice la A Policía correr. Nacional deberá abstenerse. Claro. No es potestativo, es un pero no se va a imperativo abstener si categórico. tiene presión desde el Ejecutivo y las máximas Julio, autoridades vamos a ver para cuál eso. es tu punto de ¿Cómo vista lo con hace? eso. Sí. Hoy vean el Interesante. otro cara de Sí. la moneda, la Sí. víctima. Claro. Vos te has puesto a decir, mira, desde el punto de la mediatez, por Evidentemente. supuesto que entiendo. Sí, pero es la pero gravedad del imagínate la gravedad, o sea, no podés calificar la magnitud de un Julio, hecho. pero el precedente que se está abriendo de detener al representante legal de la empresa. Espérame, déjame terminar Déjalo la idea. terminar. Solo quiero terminar la idea. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con esa persona? Incluso creo que un subinspector fallece en esto. Un presentador que le quebraron las dos piernas. Es decir, tenés que sopesar en este tema. Esa gente Pero que iba hay en su un carro. punto Y en el caso- adicional, y es que hay un y punto en el- adicional. Esta disposición se refiere o está partiendo del supuesto que se trata de delitos culposos. Por eso es que yo hablaba de la posibilidad de considerar creo que el eso dolo. es. Porque si consideras el Ese- dolo ese dentro es del lo que actuar están como un evaluando. dolo, es decir, la ley no nos distingue entre dolo Pero- eventual, de consecuencia y que- necesaria, y- dolo directo. Perdón, solo voy Sí. a terminar. Entonces, si tú lo consideras como un delito doloso, esta disposición o esta prohibición no aplicaría. Ahora, ¿Y por qué de no acuerdo. capturaron al diputado que estaba ebrio, Bueno, en borracho? primer lugar, Él tiene fuero El constitucional, fuero ¿verdad? constitucional, Walter, no puede Y ser la segundo lugar, detenido. y las se fue del víctimas, Julio, lugar y se y las escondió. y las Pero es que él víctimas se ahí, escondió. y la familia de las víctimas ahí, Julio. no lo Él se escondió, se no, él tiene que- escondió. se Sí, tiene sí, que- sí. mira, En la primer ley- lugar no, él no, tiene no, fuero y en la segundo ley- lugar se A ver, escondió. La ley ordenemos un establece. poco la discusión. Pero quiero explicar, Les la ley- invito a que tomemos un tomemos un sorbo trago de de café rico. café rico y luego regresamos con el análisis. Pero la más ley tranquilo. dice que lo tienen ¿Te que parece? capturar y se lo entregan al presidente en la asamblea. No dice que Así no lo es. capturen. Ah, Pero se se dio- captura, se dio la fuga, se sí. captura. Nos vamos a ir a la pausa y se vamos a seguir con la lleva. discusión. Y él se dio a la Ok. fuga. Y era de Tómate un Aguachapán. poquito, Era de está- Aguachapán. Café rico está De Aguachapán era. Sí. ¿verdad? Ah. Nos vamos a Es- la pausa. Es, Si quiere volver- Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos lluvia sobre la ciudad capital. En la noche tuvimos también fuerte lluvia. Las autoridades han estado muy atentas también a estar vigilando precisamente aquellas zonas que son vulnerables cuando se da una lluvia. Así es que ahí están las imágenes, la rotonda del sector del Monumento al Sabor del Mundo. Ahí está, pues húmedo, hay lluvia en este sector. Tenga mucha precaución. A ver. Yo me quedé con la palabra en la boca, pero es que quería terminar eso. Lo que yo quería decir era que en estos casos de aplicación hay que ser justos y equitativos, ¿verdad? Un diputado que, bueno, en accidente, ¿verdad? Que sucede lo que sucedió, huye, se va al hospital, allá tenían que haberlo ido a capturar y llevarlo al presidente de la asamblea y entregárselo. Eso es lo que establece la ley. Bueno, pero acá, entonces, el otro señor que no va ebrio, que anda trabajando, que se queda ahí a ver en qué apoya y bueno, todo, lo capturan, lo exponen y todo. O sea, yo creo que tiene que haber, o sea, ese equilibrio de visión. Me refiero a todos los actores, medios de comunicación, funcionarios, periodistas, analistas. Tenemos que ver eso en equilibrio. Aquí hay una como una inclinación a no querer ver ciertas cosas. Es más, si tú ves mi abordaje, es precisamente analizar el caso. Yo no estoy determinando responsabilidades. Eso lo va a determinar la investigación. La investigación. ¿Por qué razón? Miren, cualquiera de los que está sentado y usted que me está viendo, el día que tenga un problema de accidente de tránsito, se acordará de este antecedente. ¿Por qué razón? Porque si no se aborda como debe de ser, lo que va a provocar que la reforma que del 36, la gente no se va a quedar en el lugar. ¿Y cuál es la idea del 36? Que se le preste auxilio a la víctima. Esa fue la visión en un momento determinado. Que no se deje morir porque los van a detener. Porque los van a detener. Entonces, ¿qué le decía? Bueno, yo nunca recomendé eso como abogado. Pero era una recomendación. Cuando alguien te decía, mira, ¿y qué pasa si yo atropello a una persona? Andate, le decía, no te quedes en el lugar porque si te quedas te van a... y te vas. Bueno, ahora atropella a un perrito, ¿verdad? No a un hotel, no a un hotel. Vas a ir con esta. ¿Eso qué implica? Señores, la responsabilidad de ir tras de un volante es delicado. Si ustedes llegan a atropellar a una persona, por ínfima que sea la lesión, tienen la posibilidad de irse 9 días allá adentro. Y hoy con el régimen de excepción, 15 más 3, 18 días. Piénsenlo. Por eso fue la naturaleza de la reforma. Decir, bueno, si usted lo atropelló, se queda en el lugar, no andaba bajo los efectos de ninguna sustancia o estupefaciente. Alcohol o droga, dice la ley. Alcohol o droga, puede quedarse. Pero creo que en mi interpretación literal de la norma, no es potestativo el artículo 36. Es un imperativo. Es un imperativo. O sea, un mandato. Por eso insisto, usted que es un periodista investigativo, dele seguimiento, vea qué va a pasar con este caso y vea la resolución judicial. Mira, Julio, lo que sucede es que también la magnitud con la que se está tratando de ver y recoger todos las experticias, se le llaman, ¿verdad? Ese es el tema. A la misma autoridad se le está volviendo bastante complicado, sobre todo porque, según lo ha expresado el mismo presidente de ASTIC y el viceministro, es porque la investigación trae consigo, primero, desde dónde partió. Fíjate que es que aquí la responsabilidad... Es que así debe ser. Es que aquí no es ese es el resultado, el resultado del punto del fallo, de partida. Del fallo de un montón de controles. ¿Quién autorizó eso? Fíjate que... De que quién lo permitió. ¿Y quién pidió esa carga ese viaje sobrecargado? Ese viaje sobrecargado. La pita está reventando por lo más delgado. Exacto. Pero eso es lo que indigna a la gente en redes. Fíjate que resulta, que el hombre más humilde, el que sí sabía, es el expuesto. Él sabía todo eso, por supuesto, pero era o renuncio, ¿verdad? Porque yo soy muy digno y me voy y de qué vivo. Pero no puedes ponderar o renuncio pues o tal vez más un montón de gente. Entonces, ahora, el error de él está, porque sí también él cometió el error, que es precisamente, y lo decíamos en la pausa, esa salida del Monseñor Romero a los próceres, si tú no venís con una velocidad prudente,
y entras ahí con la velocidad que vea. Y allí todos pasan. De 60 o 80 kilómetros por hora, eso es un embudo. Sí. Ahí está la entrada a la UCA. Sí. Está el derivador para los próceres, ¿verdad? La vuelta en V. ¿verdad? Está la tercera calle que se hace a un lado de los próceres, ¿verdad? Entonces, claro, y está la entrada hacia la colonia de San Francisco, la que sube, ¿verdad? Por la torre esta, Cujatlán. Entonces, ahí eso es un embudo. De acuerdo. Entonces, tenés que, claro, el tipo frenó. Los frenos no fallaron, porque por eso está el lomazón ahí. No se pudo detener. Lo que pasa es que por inercia, porque venía sobrecargado, ¿verdad? Porque no funcionaron los controles en Acajutla, en Kilo 5, ¿verdad? Entonces ahí... Porque no habían señales de una curva plana 2 kilómetros antes. Mira, yo lo que dijo Ernesto, hay una cosa que yo quisiera apuntar. En un momento aquí... Fíjate que en el 89 se dejó de usar una figura que se llamaba delegado de tránsito, que era una especie de controlador de buses, que por cierto el mismo viceministerio le entregaba un silbato, que era un silbato especial, que no lo tenía, y era el que daba la meta al bus, el que a la meta, y le daba eso. Esa figura debería de pensarse para el transporte pesado. Pero mira, hay que ser más práctico y pragmático. Julio lo ha planteado alguno, o hay otros que anexan. El tema es horario, tú lo decías, el horario en primer lugar. Primero, pero ayer el presidente de ASTIC me decía de que ellos no están de acuerdo en el horario, pero que aquí no es que estén de acuerdo, el problema es que... Pero para ser justos... Ernesto, es que espérame, es que tiene razón en lo que él te explicó. Él te dijo, vaya, mire, pónganlo, pero te explicó. El costo se lo voy a trasladar. Pero eso va a aumentar 20% más. Bueno, ¿y qué querés? El costo del servicio. No, pero el abordaje, van a subir el 20%, las cosas. Van a seguir matando gente. Bueno, van a subir más las cosas. Julio, ¿te diste cuenta desde que horas antes había pasado otro accidente con una moto que quedaron cercenados de sus miembros? Yo no sé si ustedes vieron ese mismo día, hubieron 3 accidentes. Con imágenes dantescas que yo no tuve. No tuve. Primero, por convicción de exponer con miembros cercenados. Yo lo vi y de verdad me impactó tanto. No puede seguir siendo ese tipo de mercantilismo que porque si esto voy a subir un 20% y se lo voy a trasladar al consumidor. Disculpame, pero eso no ese es un elemento. El otro elemento es, claro, el tema de pesaje. Además hay algunos transportistas que amenazaron con hacer paro, ¿verdad? Entonces él dijo, pónganlo, no hay problema, pero eso va a significar aumentar costos operativos. Hay otros que amenazaron con salir a las calles y tapar. Eso fue por la detención. Yo creo que hay otra propuesta. Eso fue por la detención. Bueno, pero igual, por detención o no detención, recordemos también qué pasó en el transporte público de pasajeros. ¿A dónde está un transportista, verdad? Por andar de desordenado y por andar amenazando, y porque el desafío contra las autoridades no son las autoridades las que van a perder, 1, y 2, solo con esto cierro, hay que también considerar las otras autoridades involucradas en el asunto, porque es cierto, la situación se da de o lo llevo o me despiden, también hay que prestarle atención. Entonces, ¿qué injerencia o cuál es la posición, cuál es el rol del ministro de Trabajo? Pero eso tiene una explicación, ¿saben por qué? Un carro, por desgracia, da vuelta. ¿A quién le va a caer? ¿A quién le va a caer encima? Pues sí, pero eso pasa. El rol de las autoridades en trabajo para garantizarle al empleado del transportista que no va a ser despedido si se queja o si se rehúsa a transportar el exceso. Hay que darle protección también a ellos. Una curva cerrada da vuelta. Pero eso pasa, Julio, porque le pagan por tonelada. Entre más cargue, más gana. Los vehículos tienen una capacidad de carga que te lo determina la tarjeta de circulación. Es correcto. El vehículo está diseñado para un determinado tipo de carga. Y distribuido de cierta forma. Pero voy al punto específico. Para cerrar ese tema, vamos a pasar a otro. ¿Ustedes creen que en México es diferente aquí? No. ¿Cómo se distribuye la carga en México en la noche? Sí. ¿Por qué razón? No te das cuenta cuando se sube abajo. Ahora, antes, ¿cuál era el argumento principal? Es que no podemos porque nos van a asaltar, las empresas no están preparadas. Yo entiendo este tema, pero no se está prohibiendo, están regulando. Porque, ojo, si esto no se hace, este es el primero antecedente. Mañana van a haber más. Ahí tenés otro. Sobrecarga.
Eso es mira por sobrecarga. eso, que hubiera pasado eso a 80 kilómetros por hora en carretera. Sí, salen volando. Bueno, pero mira, hay una seamos cosa. sensatos en el planteamiento. Hay una el cosa, viceministro de un control que puso ayer para los transportes y muchos transportististas se detuvieron para no pasar por el control. porque llevaban y sobrecarga. eso lo hacen en las fronteras Mira, hay una también. cosa- hay una Si cosa- están cerramos aún el ciclo ya. después de lo que Vamos a pasó ver. hace 2 días. Mira, Conclusiones. hay una cosa que se Y llama recomendaciones. sobrepoblación vehicular. Ok. Entonces yo creo que también, ya que habló de otros países, Julio, quiero mencionar lo que hacen otros países es que tienen transbordo de mercadería, tienen bodegas y lo pasan a vehículos más pequeños, que sí está permitido entrar a la ciudad. Esa sería una solución. Pero también la otra, y aquí yo quiero que... Más costo. Claro, más costos. Miren, hay que... Usted no haga nada, porque todo tiene costo. No, pues sí. Entonces es que es costo o vida, pues No, ahí por tú lo eso. ves. Exacto. Costo o vida. No, Pues, o sea, la entonces- vida o el comercio. Sí. Pero aquí hay una cosa Aquí también. prevalece el comercio. Tienen que Siempre. aquí hay que en El la Así línea es. de análisis y de culpabilidad no hay que sacar del análisis al Estado. No hay que sacarlo. Claro, El por Estado supuesto, es principal, somos todos. el Estado es fundamental, ¿verdad? Y ver qué ha pasado, por qué no se aplicaron la ley, por qué empezaron a dejarlos entrar, en qué momento pasó eso, todo ese tipo de cosas. Ok. Entonces hay que verlo. Y la Pesaje. desprotección al conductor. Ok. ¿Cuánto- Pesaje. Hay que garantizarle su Pesaje. estabilidad. ¿Cuántos furgones crees tú que pasan todos los días sobrecargados? Esto es porque le tuvo mala suerte. Claro, lo y to- descubrieron. y lo descubrieron. Pero sin temor a equivocarme, ser raras van. que todos Ok. van sobrecargados. Ok, pesaje, hablamos de pesaje, hablamos de Señalización. de horarios, hablamos de horarios, Yo sí. Señalización. hablamos de Buena controles, señalización. señalización. Así es. Yo creo que por allá. No, y garantía también- del empleado y también, de que no lo van a sí. despedir por oponerse a cumplir la ley. Y el tema del seguro también. Yo seguro. quisiera, Al yo seguro quisiera obligatorio. como conclusión. Va, dámelo ya porque ya nos vamos a Porque la todo pausa. lo que ustedes están diciendo creo que ha quedado bien discutido. Tú lo decías, el tema ha sido bien discutido Ya, esta sí, semana. sí, Pero definitivamente. yo solo quisiera hacer una reflexión antropológica en el tema, porque Breve, tiene mucho vamos. que ver eso. Esto ha sucedido por lo mismo que pasó el accidente en Ohio con los trenes. Por quitar regulaciones, para evitarse las empresas costos, porque la empresa siempre busca quitarse costos. Claro. Así es. Quitaron regulaciones con los trenes. El y capitalismo resultó- voraz. Exactamente. El el capitalismo voraz. El mercantilismo. ¿Cómo no? Va, entonces, Ese mercantilismo, ¿por qué, mercantilismo. por qué se sobrecargan los furgones? Por el pista, hombre. Claro. Esas muertes, ese accidente del martes, pasó por el cochino dinero. Ahí está más Ferrer. va. Por eso pasó. Correcto. Entonces, espero que más allá en las redes, que se estén peleando, o sea, que nos demos cuenta que la ambición, el amor al dinero, ese mercantilismo que daña a este país históricamente, es el causante, el verdadero causante. ¿Y quién No, le va a de ese responder a momento- las víctimas? Porque, a esos que quedaron huérfanos? pues ¿Quién sí, le va a responder? No, que pero esa en es su la indignación, momento, es correcto, no. es indignante, Pero por supuesto. un momento. Y es triste, nos hace un país Pudiera triste. Pero mira, haberse Marvin, evitado. el mercantilismo es para el empresario, pero Para el todos. sí, pero Para para el todos. empleado es su Momento, trabajo, pero para hay- el sostén. es que espérame, Por eso es que mira, hay que garantizarle aquí hay mucha estabilidad también al gente, empleado. es que aquí hay mucha gente de clase, que Horacio Castellano, el clase mediero, que es capaz de vender a su madre por ganar más dinero, y eso no solo es el Lamentablemente mercantilista, así es. eso lo ves a todo nivel. Entonces, cuando te estás peleando, o sea, es que no solo sobrecargan las cabezales. ¿Y qué va a pasar cuando pase un accidente de bus sobrecargado? Ahí viene. Que eso De pasa acuerdo. todos los días. ¿Y qué pasa? Momento, Y todo es por bueno, el dinero. sí. Ok. Reflexión, ¿va? Ese El es punto muy es buena el dinero. reflexión. Ese- Vamos a ver, señores. En su momento. Esta semana la Asamblea Legislativa derogó el artículo 291 del Código Electoral que prohíbe cambiar las reglas con un año de anticipación. Creo que así es, ¿verdad? Así Sí, lo sí. establece. ¿Cuáles son los alcances de la derogatoria, Julio, Tania, y también el resto? ¿Cuáles son esos alcances? Vamos a analizarlo después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar, desde luego, compartiendo nuestra señal a través de las redes sociales. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, no queremos soltar el tema anterior. No, es que mira, yo decía una cosa. Hay un comunicado. Sí, hay una cosa. En su momento, no ahorita, pero en su momento tiene que hacerse un análisis también desde la perspectiva del manejo en redes sociales sobre este episodio. Que lo hagan las escuelas de comunicaciones ya como estudio, porque es importante, digamos, hay una narrativa gubernamental, pero esa narrativa caía, subía, caía. Por ejemplo, de repente estaba en top, estaba en primer punto de las preferencias, estaba, por ejemplo, el caso del diputado que yo les decía, de apellido Magaña, decía Magaña en los tweets, como principal. Después volvía a subir y fue una batalla digital que se dio ahí. Okay. Entonces, interesante estudiarla después. Solo termino. Estudiarla después. Eso, sí. En Ecuador, sí. Bueno, creo que Ferrajol tiene ese concepto para los jueces, tienen que ser contramayoritarios, dice. Sí. Porque los jueces no se basan en percepciones como las redes sociales. Correcto. Los jueces deben de basarse sobre situaciones de derecho, no sobre hechos. Yo creo que en algún momento va a haber que evaluar el rol, porque te voy a decir, pongámonos en los pies o en los zapatos de los jueces, con esa presión mediática, con esa exposición, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado? Sin tener la bolita mágica. Sí, buena pregunta. Por eso creo que el tema no termina aquí. El juez, para mí, el juez que le toque resolver esto va a sentar un precedente para un sentido o para otro. Lógicamente esto nos atañe a todos, porque ahorita solo estamos viendo la pita más delgada, que es el motorista. Si se quedan hasta ahí, creo que no va a ser justo, porque sí la va a ir. No digo que no se le exima de responsabilidad, él tendrá su responsabilidad, pero esto va más allá. Esto pasa todos los días. ¿Qué va a pasar con aquella gente que autorizaron la salida? Aquellos que permitieron que lo llevara sobrecargado. Y el dueño también debe de entender que va en la colada en la responsabilidad. Es que mira, cerramos este tema y pasamos al otro, ¿les parece? Yo creo que ya está. ¿Cuál es el impacto, Julio, o el resto también de la mesa? ¿Cuál es el impacto que ustedes ven en esta reforma del artículo 299 que establece la prohibición de cambiar reglas a un año de un proceso electoral? Bueno, mira, para mi punto de vista, eso que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, de que aprueban sin leer, sin estudiar y todo, esa reforma, para poder cambiar el código electoral un año antes en cualquier momento, eso yo lo catalogaría como un golpe electoral, fíjate. Un golpe electoral, porque no puede ser que se violente la ley, que se cambien las leyes para beneficio de un partido político, de la clase gobernante actual, de la élite gobernante actual. Lo que están haciendo es quitando candados como el del transfugismo, como el de propuestas o cambiar inscripciones, etcétera. Es decir, es una cosa con tanta dedicatoria y tan claro que ya para mí es desvergonzado. Es desvergonzado. Lo único que yo lo puedo llamar es así. Ahora estamos siendo testigos del golpe electoral. Así lo llamo yo. Yo, antes de dar, porque ustedes son abogados, quiero solo para preguntar una pregunta para que ustedes la desarrollen en su intervención brevemente. Este artículo que se ha derogado está fundamentado en una sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, que dijo que no se podían estar cambiando las reglas un año antes. Y los diputados lo llevaron a ley. Y tiene como antecedente cuando la Sala cambió las reglas de juego un mes antes. Exactamente, tiene antecedente. Entonces, ¿se puede? ¿Cómo queda esa sentencia de la Sala de lo Constitucional? Ya no vale. Vamos a ver. Esa es mi pregunta. Vamos a ver. Las reglas del juego, ¿por qué nace ese artículo? Mejor dicho, la pregunta. Sí. Porque se cambiaban reglas de juego inclusive un mes antes de las elecciones. Pasó. Cambiaron fotografías, cambiaron papeletas. Es decir, incluso esto... Pero para darle participación a los independientes, Julio. Permíteme, sí. No solo eso. Permíteme, el propio magistrado Olivo tiene su libro y le dedica un capítulo entero, así como lo es, a la incidencia que tienen las resoluciones de la Sala de lo Constitucional en el sistema electoral. No lo digo yo, ahí lo pueden ir a ver y hace todo un desarrollo. Una recopilación. Una recopilación, la democracia en riesgo. Democracia. Muy buen libro, por cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa era una garantía para que un año antes no se pudiese estar trastocando vía sentencia judicial.
Esa fue la filosofía que en ese momento, y metieron, como tú decís, el candado. Al derogarlo se queda sin garantía. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sé, no tengo la bola mágica, pero al igual que inicia, esto lo dijimos en este mismo programa, de acuerdo. dijimos, esto viene, ¿por qué? Porque dijeron, no, si es que ya hay un artículo que en un año no se puede. Cambio. Sí, bueno, había que quitar ese impedimento. Se ha quitado. Ya lo habíamos dicho. Esa quitada de ese artículo podría permitir cambiar las circunscripciones electorales. En este caso, reducir los municipios, y cambiar las reglas del juego. Reducir los diputados. Antes del año. Podría permitirse también el transfugismo, ¿verdad? Claro. Podría habilitarse. ¿Es correcto esa apreciación? Sí, claro que sí, correcto. Ahora, quiero que me todo. pero otra cosa. ¿Se puede también, aprovechando esto, quitar lo de cocientes y residuos? No, yo en mi criterio no por una aplicación directa de la Constitución. Del pluralismo. El pluralismo político. Y la única forma de garantizar el pluralismo político es precisamente que haya participación de las minorías. Y podría... Eso es, estoy hablando en el deber ser. El deber ser, claro. Ya en la realidad, y otra pregunta, ¿podría quitarse el voto por rostro y bandera y solo dejar el voto por bandera? Esa es de una decisión política, ¿verdad? Se promovió el hecho de que la gente debería venir conociera por quién vota. Por quién vota, es decir, Pero eso se lo puede derogar. Pero es que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional. No, la sentencia manda a legislar y lo hicieron. Exacto, a legislar. No, lo que hoy sucede es que el mandato de legislar no se queda en legislar. Tenés que legislar de una forma que progresivamente garantice mejor los derechos de la ciudadanía. Entonces tú no puedes hacer, o en teoría no debería hacerse, un retroceso en la garantía del ejercicio de un derecho. Eliminar el voto por rostro, en mi opinión, sí es un retroceso, porque nosotros como votantes tenemos derecho a conocer a quién estamos votando. Si tú me cerrás la lista, si tú me obligas a que yo vote por bandera, me estás limitando mis posibilidades como votante. Uno, dos, ¿qué pasa? Dice Marvin con la derogatoria, ¿qué sucedería? Bueno, va a provocar un recurso o un escrito, una solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad del decreto que deroga. Y lo que va a suceder es que la sala es una nueva sala, es una nueva composición de sala, un contexto diferente, que va a considerar la sala que la interpretación de la sala anterior era equivocada o es incompleta o de alguna manera, pero va a establecer un nuevo... O la confirma. Mire, perdone, entonces voy a terminar. Entonces lo que debe hacer la sala actual porque este recurso sí va a llegarle a su conocimiento, va a tener que resolver si la derogatoria es constitucional, si la derogatoria no es constitucional, y va a establecer, en caso que diga que sí lo es, que es inconstitucional, establecer unos parámetros para que se regule nuevamente en la ley, y eso es lo que va a tener que regularse en la ley siguiente. Ojalá no vaya a ser una sentencia estimatoria. Mira, eso tiene nombre. Eso tiene nombre, y perdónenme después de que pasó todo. Perdónenme, exactamente, tiempo. Perdónenme. Ya llevamos más de 4 años, señores miembros de la sala, sobre un recurso. Resuelvan. No dijeron que iban a cambiar ustedes. No, pero espérate, perdónenme, abogados, pero es que yo creo que hay derechos adquiridos, y en este caso por el pueblo, por la ciudadanía, por los salvadoreños. Derechos adquiridos a que no haya transfugismo, que no estén jugando con tu opción, derechos adquiridos a votar por rostro, derechos adquiridos, etcétera. Eso legalmente, digamos, tiene un nombre, es una violación a la ley. Lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, digamos, claro, lo que está haciendo la Asamblea, bueno, ese es otro problema, pero lo que está haciendo la Asamblea Legislativa en este momento es legislar para su beneficio propio, porque estamos hablando de la bancada de Nuevas Ideas. Está legislando para beneficio propio en el sentido de que sus rankings internos les están dando, ¿verdad?, que hay un bajón y quieren ver cómo se garantizan la mayoría absoluta de los 56 y están completamente nerviosos, preocupados, y están atropellando toda la legislación para eso. Pongámosle nombre, porque entonces, mire, yo cuando digo golpe electoral es precisamente eso. Si no se respeta la ley de los padres de la patria, que son los diputados, ¿cómo vamos a esperar que lo respete un motorista, un transportista, un bucero, uno de la calle? Es decir, estamos creando una cultura del irrespeto, digamos, de la ley. Estamos construyendo una cultura del irrespeto. Para eso existe la eso habilita a otro a hacerlo. Exacto. Yo no comparto, pero creo que el ejemplo no es el más.
con la Pero quiero asimilación ir a- de a- Los a- niños Vamos a ver. hacen lo que hacen los adultos. Unos, Sí, el niño, sí, unas la- reacciones alrededor de la misma pregunta que les planteé a ustedes es que creen que puede validarse el tema del transfugismo. Segundo, que puede ver el retorno al voto por bandera, que Tania Un lo califica retroceso. como un retroceso. Claro. Incluso podría dar paso para concretizar lo que en su momento planteaban ellos, Señores, que era la modificación de las Yo circunscripciones a través lo he dicho Ahí está, por un Se acabó la sinnúmero de democracia. veces. Se acabó Sí. la democracia. Los votos son emocionales, hombre, no son racionales. Así Ok. es. Me explico, En el cuando mundo alguien entero. dice vota por bandera o voto por rostro, De acuerdo. eso fue una presión en su momento para conocer a la cara por quién íbamos. Nosotros no elegimos, Walter, votamos, que es diferente, eligen los partidos políticos. Así es. Pero fíjate, tú sabes el planteamiento filtran programático muchas de algunos de los diputados. Bueno, Sus promesas lo menos. electorales. Sí. Alguien se toma en cuenta, vamos a ver qué pasa con el planteamiento programático de fulano de tal. No, Walter, eso no así. Mira, yo no estoy de debería acuerdo, ser, no pero estoy de la acuerdo en que es Constitución ha emocional. leído la mayoría. No, ¿Cómo no, 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 Walter? no estoy de ¿Cómo acuerdo. No, ¿Cómo no, es que 85%, espérate, el 85% de la población vota por Sí, el hígado, no, por espérate, el estómago por eso, o por el corazón. Por eso, Así pero es. entonces no es completamente. Vos dijiste 85%. Claro. Entonces, porque si no, entonces, ¿cómo explicas las encuestas? Bueno, pues que el resultado. ¿Cómo le explicas las respuestas en las encuestas de la gente? O sea, Percepción. es decir, entonces, percepción. no, por eso. Pero Y son entonces, fotografías de momento. Por Esa eso. realidad te la Por puede eso. cambiar más Pero, adelante. o sea, el planteamiento aquí es usar las instituciones del Estado para beneficio de una clase política. Y entonces están desmontando la democracia. Aquí se acaba la democracia. Aquí están desmontando esto, porque entonces vas a usar las instituciones del Estado para beneficio propio y legislar para ti. Entonces, Ya ¿por van a qué? aparecer los ¿Por qué? recursos. ¿Por qué? Vamos Porque- a seguir haciendo eso, es que porque mira, en realidad es lo que ha existido en El ¿por qué? Salvador por Porque, siempre. pero es tan sencillo, mira, el presidente no quiere ir candidato por gana. Y si él renuncia a gana y se va con otro, es transfugismo. Entonces hay que quitarle ese candado. La prohibición Ese- está para al presidente, diputados y al alcaldes. presidente. Tiene una razón de Diputado. ser, porque el Va. presidente se supone Sí. que no puede intentar una reelección Sí, continua. exactamente, Por no eso puede, es que no se exactamente. consideró al presidente. Porque ya es inconstitucional Pero la reelección. no, hay una habilitación vía Sí. jurisprudencia. Ah, ok. Lo que sucede es que eso es lo que yo quería mencionar. Vaya, si los diputados están para hacer leyes, yo creo que lo único que están haciendo es ejerciendo sus facultades. No podemos hablar de que están utilizando al Estado, porque todos los diputados, todas las asambleas hacen leyes, reforman leyes, limitan leyes y hasta omiten decretar leyes que tienen que Y tengo una decretar. pregunta para Pero después de la Y en el pausa. caso de la jurisprudencia, pues todas las salas, y ese es histórico en El Salvador, no quiere decir que esté bien ahora y que antes estuvo mal, está mal antes y está mal ahora, pero lo que ha sucedido siempre, un gobierno de jueces a nivel de sala constitucional, por eso aquel magistrado decía, después de la Dios. sala, de Dios solo la sala, porque en realidad la sala es la última, nos gusta o Pero no nos estos gusta. están igual, no crean que son sí, son tienen iguales, diferencia. correcto. La sala es la que tiene la última palabra en materia de interpretación de la Constitución. Y mire dónde estamos. Mire dónde estamos, Ok, exactamente. ¿Vas a dejar plantear una Sí, pregunta? Exacto, para la pausa. Ahora, pero se reformó mal, me dicen, que les quería preguntar a ustedes, ese proceso es técnica legislativa, que se deroga un decreto de 2013 ¿Cuál cuando... técnica legislativa? Si que- aquí nunca sí, bueno, hemos Se tenido. deroga un artículo de una norma. Es decir, la Pero ley se o la equivocaron de derogás, decreto. la modificás. Sí, pero se o equivocaron sea, de decreto. Bueno, El yo no sé. decreto de 2013 fue el que se Tendría deroga. Sí. sí. Pues sí, Pero Sí, porque aparentemente sí hubo ese artículo claro, sí, porque ese lo hacen artículo a la una ley que carrera. está en un decreto de 2016. Derogan un decreto, sí. Porque Voy lo hacen a la voy a carrera. entrar entonces en esa discusión cuando Lo hacen a la regresemos. carrera. Y mira, y esto de que podría de alguna manera también aplicarse cambiar el tema de las circunscripciones, es otro Eso de los es temas que pero es también gravísimo, encaja en es el gravísimo. análisis. Vamos Y a la es pausa y importante regresamos con eso. analizarlo, ¿Te parece? correcto. Va. Claro. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta edición especial del análisis político semanal que tenemos todos los viernes. A ver, aquí alguien nos hace la pregunta. Pareciera ser, Ernesto, que sí, en efecto, en cualquier momento vamos a aparecer ya con 50 municipios y no 262. Hablando del tema Brujo. de la que podría ser. Brujo. Brujo. O sea que sí crees tú que esto viene. Camina como pato, Hace cuac, No, hombre, esa frase de Dawison, hombre, no, no. hace una forma de ver cómo esto viene.
¿Tú estás de acuerdo en que hay un ordenamiento territorial, sí o no? Perfectamente. Entonces, pues, Lo que entiendo es que hay que Si corres por preguntarle. una candidatura de esas. no, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, afecta. Vas a salir afectado. Tienes Si lo razón. reducen, si No, lo reducen. si se elimina cocientes y Claro, residuos, sí. sí. Y no automáticamente No, lo hacemos. no, eso es otra No, cosa. no, La no, reducción. Vamos a ver, el reordenamiento de. Te voy a plantear algo. Reducir a 20 diputados la Asamblea, quitar 20 diputados, a mí me parece correcto. 14 deberían de quedar. También, en ese sentido, San Miguel tiene 6 diputados. El que entró de sexto, cuando se haga esa reforma, ya pierde la legitimidad porque no hubiera entrado con esta reforma, no va a entrar con esta reforma que se haga, que es el diputado de Gana. Ahora bien, el reordenamiento de los municipios, hay que preguntarle a la gente quiénes están de acuerdo, porque te voy a decir algo. Mira, San Miguel es distrito, jefatura de distrito. Entendería yo que a la hora de fusionar ahí vas a anexar Chirilagua, Quelepa, Uluazapa, Comacarán a San Miguel, haciendo un municipio de 5, ¿verdad? Que había. Con 5 distritos. Yo te apuesto que la gente, si le preguntas, entenderían que ese desarrollo que tiene San Miguel los puede bañar a todos estos municipios aledaños. Ya de alguna manera te diré que Bañar es en malo. no, bañar en el sentido de que Quelepa, por ejemplo, si tú vas a San Miguel, ya Quelepa, muchos negocios de San Miguel están llegando a Quelepa. ¿Y eso es malo? Eso es bueno. Ya Quelepa tiene una universidad cerca, fíjate bien, va a tener un gran centro, un supermercado. Entonces, todo eso, digamos, de alguna manera podría seducir a los municipios porque se van a ver beneficiados con el desarrollo de la gran ciudad. Habrá otros que no van a querer fusionarse, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es, por ejemplo, mira el mapa que nos está poniendo ahí producción. Imagínate el municipio que quedaría con San Miguel, Chirilagua, Comacarán, Uluazapa, que está abajo de Comacarán, y Quelepa, ¿va? Que no lo... Pero eso es lo que vos crees que puede ser. No sabemos cuál va a ser el se han robado a Quelepa ahí y no han puesto a Uluazapa, por favor. Es que, pero mira, pero sí sale, no, ahí está abajo, sale afectado. ¿Sabes por qué, Marvin? Porque la lógica que he escuchado yo a algunos diputados de Nuevas Ideas es que quieren que sea igualitaria. Digamos, que un diputado no salga con 25,000 y otro salga con 3,000. Eso es quitar residuos. Por eso, entonces lo que quieren es que hayan en un municipio hay 5 diputados y el diputado va por esta cantidad de votos, ¿verdad? Entonces, al hacer eso ahí, claro que afecta. Pero hacerlo ahorita, en este momento, es decir, eso es lo que yo llamo... Quedaría el que más votos tiene de los que no lograron. No, hay que replantear todo, no sé, habría que está pasando, pues que la pasamos. El sistema político de nosotros está basado en el pluralismo. ¿Qué es cocientes y residuos? Entonces, o proporcionalidad. Hay que analizar. Se eliminan las minorías. Porque está en la Constitución, Sí. pero es que está en la Constitución. Claro. O sea que tendrán que buscar... Debe garantizarse el pluralismo político. ¿Cómo? Correcto. Ya tendrán que ver. Pero que se debe garantizar, se debe garantizar. Ajá, Es decir, no, bueno, hasta ahorita el ahí- mecanismo que se ha encontrado para garantizar el Es pluralismo cocientes y residuos, político pero no quiere que decir que está sea en la el único. Constitución, ¿cuál podría ser, abogado? No, yo No no lo te sé. puedo decir No, pues, cuál puede puede ser, ser. sí. Otro Estoy ejemplo. hablando de la obligación de garantizar Es que, el pluralismo fíjense porque bien, la Constitución lo es que analicemos los sistemas en el mundo. Estados Unidos, que es un gran defensor del pluralismo, no tiene esa participación de cocientes y residuos. no tiene colegios electorales. Lo tiene en distritos. Y después en colegios. ¿Verdad? Y lo tiene en distritos. Por eso, ¿cuánto tiene la Cámara Baja? Tiene 300, ¿cuántos tiene? O 600, no sé cuántos. Entonces, representantes por distrito. Esa es otra forma de garantizar el pluralismo. Que se eligiera, por ejemplo, vuelvo a poner el caso del departamento de San Miguel, tiene 3 distritos. El distrito de San Miguel, el de Chinameca y el de Ciudad Barrio. Entonces, que los 5 diputados que queden, después de quitar los 20, se elijan en esos distritos. O sea, que el que va por el distrito de Ciudad Barrio tendría que ser forzosamente de la zona norte de San Miguel. Ahí está votando la interpretación de la sala que el Claro. diputado es de El Exactamente. Salvador, ¿verdad? No es un departamento. Entonces, y luego, por eso, y el representante del recuerdo que distrito de debería ser del Chinameca tendría que ser de ese distrito, Sí, que pero podría ser el tránsito San Jorge, diputado San Rafael de Oriente. representa al pueblo entero y Una no vez está electo. ligado. Sí, Una vez electo. A mandato. correcto, mandato imperativo. Pero viene del departamento. Bueno, pero el que vengas de ahí quiere decir que vos no lo Mira, legislas lo que- para San mira, Miguel. también hay otra idea. Para Pero El quien te Salvador. elige, te elige Pero San Miguel. fíjate, Marvin, que es bien
Es decir, es cambiar delicado la porque Constitución. Eso es sí la es idea. cierto que como Estado debe garantizar la posibilidad Hay que cambiarla, o debe garantizar el pluralismo político, sentar las bases o proporcionar las condiciones, pero tú no puedes obligar a la gente a que vote por alguien que no le representa o que no le parece una opción. Pero fíjate que Sí, en la actualidad pasa eso. Pero sí las minorías deben Todos estar los, representadas. fíjate, en San Miguel cuando ¿Cómo te es fijas, eso? los diputados del departamento todos son de la cabecera. Casi no hay diputados del Mira, lo que- interior Pero ahí del es con los departamento. partidos. Lo que ustedes, Claro. Lo que ustedes están hablando se llama agotamiento de la democracia. También. Y agotamiento del modelo, que es agotamiento de los partidos políticos. Hay una nueva tendencia De los que es, partidos políticos. hay una tendencia a De la Constitución. involucrar a movimientos sociales dentro de este régimen, es decir, de este sistema. ¿De qué forma, por ejemplo, personas que no nos sentimos representadas por partidos políticos, pero que estamos aglutinados en movimientos, tenemos posibilidad o capacidad de decir, de alguna forma, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? O se abren los partidos políticos y dejan entrar movimientos, o se abre el modelo y el sistema, porque la democracia está agotada. Por ejemplo, por eso estos fenómenos como el que nos pasó en el país, ¿verdad? El fenómeno que se llama Bukele, pues que fue impactante, llama la atención, fue precisamente por eso, porque hubo un agotamiento de los partidos políticos, ¿verdad? A ver, vamos Y por está partes. en otros países. Vamos por ¿Del partes. modelo o el partido? Hay que ver, hay que ser coherentes, que Sí, esa palabra sí, me gusta sí, tuyo, sí. ¿verdad? Mientras exista ese librito Sí. que vos tenés Sí, ahí, claro, siempre lo sí, veo, sí. ¿qué te dice el artículo 85 en nuestra Constitución? La única forma. Que el único instrumento para alcanzar el poder son Los los partidos partidos políticos. Pero salió aquí una brillantez de interpretación jurídica y dijo, no, fíjese que no solo a pesar de ser literal, de manera expresa la disposición, y la sala dijo, las candidaturas no partidarias también son válidas. Sí. Abren una puerta del tamaño de la de Catedral, que ahora estamos metidos precisamente por este tema. Sí, de cómo no, Julio, interpretación. pero espérame, solo te termino quiero con explicar esto. Es decir, el sistema político nuestro le dio un privilegio a los partidos políticos en el momento de la Constitución del 83. Se lo dieron ellos mismos. Sí, bueno, Yo te podría decir también hoy que cambies la Constitución cuando llegues No lo de vamos a diputada, ¿verdad? Bueno, no vas a poder porque si es que seguís el procedimiento para hacerlo, pues. Pues si lo querés hacer de hecho, no sé. Pero vas a proponer la reforma y la otra la va a tener que ratificar. Hay una razón de ser de los partidos. En los partidos políticos hay ideología. En los partidos políticos hay principios, hay formaciones, cosas que no lo tenés. Hay un poco más de control. Y no confundas Y de partido garantías. político con dirigencia. Bueno, no confundas partido político con el modelo que se tiene en ese momento. bueno, sí, yo lo que quiero explicar, para hacerle un poquito así, digamos, al muro legal que pone Julio, es que ya hay experimentos. no lo Es un muro pongo. No, legal. yo, Déjame que te el explique, libro. pues. Déjame que te explique. Hay evidencias y esfuerzos y experimentos. Por ejemplo, en Panamá, el general Torrijos creó un nuevo poder, ¿verdad? Porque estaban los tres poderes comunes, pero creó el poder ciudadano o poder popular y dividió Panamá en unas cuadrículas que eran corregimientos. Por cada corregimiento salía un representante de corregimientos, pero no eran partidos, eran movimientos dentro de ese corregimiento. Y salieron, ponerle 300 o 400 representantes de corregimiento y se convirtieron en el poder popular. Y este poder popular legislaba, ¿verdad? Aprobaba leyes, decretos y los enviaba a la Asamblea Legislativa, que estaba por partidos políticos. Pero sí es posible crear un poder de movimientos sociales. Es decir, es posible, o sea, ya hay que romper eso. Entonces, claro, a este muro... Entonces, nosotros... Inscribite con tu movimiento y participa. No, bueno, pero el movimiento social habla también a través de las calles, a través de su propuesta y a través de Esas su son y a través de expresiones, su pero vámonos a lo coherencia. electoral. Sí, ¿Vos no, vas por a poder eso. participar? Bueno, pero hay que hacer una revolución que revolucione esto y que participen todos estos sectores que están marginados. ¿Cuántos salen que no van a ir a votar? Ya viste, ¿verdad? Es que yo no 50 estoy y hablando, pico. tus causas 50 y pueden ser pico. buenas. Sí. Lo que te digo que el instrumento para el ejercicio del poder Claro. son partidos políticos. Según la aunque Constitución. Claro, es que crearlos. Porque cambiarla. Es Si correcto. no te gusta, cambiarla. Ok, y concatenando un poco el tema que tenemos hoy en día con lo que sucedió también en la Asamblea Legislativa, que es el tema del presupuesto aprobado al Tribunal Supremo Electoral, pero con ciertas también recortes que se le hicieron.
terrible. Bueno, no son 5 centavos lo que se le ha dado al tribunal, 30, son 130 millones. Sí, de acuerdo, pero hubo un ¿verdad? recorte De también de 30 acuerdo millones. al anteproyecto de presentación que hubo. De 30 millones. De 30 millones, sí. Bueno, y según Julio, lo que se ha recortado es para verificación y supervisión. De Imagínate. auditoría. De auditoría, imagínate. Esa es la discusión Imagínate. acalorada que generó esta Claro, semana, por claro, cierto. Lo que ustedes que van a fuertísimo. tener que repartir el dinero. Hablamos de pues. esto cuando regresemos Sí, en claro. cuestión de ¿Verdad? minutos. 7:45. Para la auditoría Está electoral. con nosotros. Es el- Volvemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Sometemos a consideración este otro tema que va hilvanado precisamente con el que anterior estábamos hablando, sobre todo de tratarse de las elecciones y el presupuesto y digamos como el cuestionamiento que en su momento hicieron con relación al tema de la auditoría, la certificación de una auditoría del voto y que esto de alguna manera estaría influyendo. No sé cuál es la lectura que tienen. A ver, cuéntame. Bueno, mira, lo primero... A ver, hoy sería Marvin, tú ya entraste a pero vamos a ver, Marvin, Marvin. don Marvin. Sí, para Sí, bueno, cuestión yo de lo equidad. que, el país tiene una situación financiera complicada, eso tiene que entenderlo el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Siempre se le ha quitado dinero al Tribunal Supremo O sea, Electoral. no es de extrañarse, No es de entonces, extrañarse, porque va en función de lo que tiene el país. Este es un país pobre, pues, si no se puede más de lo que hay. Ahora, lo que sí tiene que reasignarse son de los fondos aprobados para la supervisión, las auditorías del software y de la votación en el exterior, así como, por ejemplo, adentro del país. Es necesario que estas elecciones sean bien supervisadas, que estas elecciones tengan todas las certificaciones posibles, los avales internacionales, por las circunstancias que se van a ventilar en esta elección, que es la reelección presidencial que no sucedía en 80 años en El Salvador. Por lo tanto, al Tribunal Supremo Electoral, a los partidos políticos participantes les interesa que haya una certificación de todos para que se avale el triunfo de quienes ganen y que no haya esa sensación de que hubo fraude o que se manipuló el software desde afuera, porque eso no le va a ayudar a los siguientes 5 años que va a estar la presidencia Bukele. Entonces necesita dejar esto limpio y con credibilidad, no solo legitimidad con el pueblo, sino que también legitimidad con la comunidad internacional, que es la que está como más pendiente de esto y que de ahí dependen muchas certificaciones, avales y buenas relaciones. No podemos seguir, por ejemplo, entendería, por citar un caso, los otros 5 años del presidente Bukele no deberían de seguir con esa confrontación con la Casa Blanca, esté quien esté, por ejemplo. Ok, vamos a ver, Tania. Sí, no, completamente de acuerdo con Marvin. Yo creo que el tema de la reelección es un tema agotado, ¿verdad? No Sí. estábamos Vámonos al hablando- tema de porque- presupuesto. Bueno, no. Mira, perdón, yo a mí me llama la atención que Marvin diga que el Tribunal Supremo Electoral es que siempre le han quitado, que este es un país pobre. Mira, me parece, Marvin, me escandaliza porque ese tema de la pobreza aquí se está gastando en un mismo universo para traer algo. ¿Verdad? Aquí se ha gastado 2 millones en Bitcoin, que se ha perdido eso. ¿Verdad? Miren cómo está eso, casi terminado. Y venir a decir, no, que por pobre, que está bien que le quiten. No, o sea, el problema aquí es la raíz. No tenían por qué haberse hecho 2 elecciones. Ok, Marvin, Tenía por que haberse alusión. hecho una sola elección para ahorrarnos esa cantidad. Sí, pero es que humanamente al se tiene dejar que los considerar dinero, que Son no es prioridades. Por alusión, Marvin. Pero es que son prioridades. O sea, yo entiendo lo que dice Walter, pues, pero si te vas a quejar, Ay, entonces no hagamos voto en el exterior, gastémoslo eso en los hospitales. Mejor no hagamos elecciones, gastémoslo eso en educación. No, ya, o sea, esa pues sí, posición no, es no, decir, es que por eso, pues, sí. tiene que priorizarse. O sea, No, a ver. tiene que haber elecciones, sí, querramos o no. dinero y- hay, hombre, dinero hay. sí hay. No, Julio. el país tiene un Mira, problema financiero. El enfoque Porque es hay que para- cuando usted invite al tribunal aquí, Sí. la pregunta debe orientarla a ellos. Decirle, ¿ustedes van a garantizar las elecciones con ese presupuesto? Ese es el- Por ese- ejemplo, Ninguno de los que estamos aquí podemos asumir esa Bueno, responsabilidad. el magistrado La- dijo que no, Julio No, dijo que no. Bueno, pero eso Sí, es un estoy hablando sí, del colegiado, sí, esa sí, es una bueno, posición bueno. personal del señor Sí. Olivo, ¿verdad? Por cierto, lo hemos invitado y no ha tenido ni siquiera. ¿Cómo no? Pero lo están la forma. reconsiderando, me dijo, Pero de llegar a tu programa y el mío. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que yo te quiero decir es que eso lo tiene que responder el colegiado. Sí. Eso lo responde el organismo. ¿Será suficiente porque sobre sus hombros va a caer la transparencia del proceso? Sobre sus hombros va a caer cómo lo van la legitimidad del mismo. Hasta ahora han administrado ¿cuántas elecciones el Tribunal Supremo Electoral con la misma conformación?
y nadie hablaba siempre de con fraude. recortes. Ahora, es decir, hasta ahora, Walter, no sé. Sí, porque entre algo nuevo, que es lo digital, Julio, entre ese voto no en el sé, extranjero. Pero vámonos a eso, a lo que vos decís. Claro, lo digital. ¿Cuántos votos pasó en el exterior en la elección pasada? Poquísimo, es No, casi. entonces, casi, eso no puede decir que va a incidir en una elección interna. Es decir, habrá que ver cuántos votos va a haber en el exterior. Ahora Y que sí esa- tienen herramientas. que ahora Votos tienen reales, herramientas. ¿verdad? No Votos lo sé, reales. pero Votos si nos reales. vamos con el voto anterior, creo que fueron 4 o 5 mil votos. 3.000 y algo, sí. Lo que hubo. Sí, pero es que antes no había verdaderas posibilidades de que hoy votaran los tiene- hermanos Eran del exterior. 3.500 por ahí. Por eso, hoy tenés una 3.700. herramienta. No sé si eso lo va, porque ejercer el voto en Estados Unidos no es como aquí. La gente tiene que ir no menos de 8, 10, 12 horas para donde también hay esté. observación, ¿verdad? Hay formas, entonces De organismos creo que internacionales. hasta ahora no nos permite, por lo menos a mí, decir de que el árbitro en este momento no puede garantizar la transparencia. Ok. Sí, lo Habrá que que sucede es que esperar. siempre- Eres muy ecuánime, Siempre muy dicen equilibrado eso. en tu punto de vista. Habrá que Que es esperar. carísimo. Pero Quien no está en el poder, Vamos a ver, Tania. quien Sí. no está en el poder siempre antes de las elecciones comienza con esa historia. Igual lo hizo el partido actual en el gobierno, que van a haber fraude, que van a hacer Entonces aquí. no juegue. Entonces no juegue en el no juegue. partido. No, pero siempre se ha dado. La persona que no está en el Sí, poder todo el está mundo inconforme acusa. y Pues sí, empieza a acusar. pero vaya, si ustedes corren como candidatos, se someten a las reglas. Exactamente. Bueno, pero si no ganaron, entonces va a decir, es que Qué bien que no fraude. servía. No y necesariamente. Eso no se vale. ¿Sabes qué es lo que Ahora sucede? decidí, No, ¿confías o no confías en el Mira, tribunal? Te voy a decir algo. Esa es la pregunta. ¿Confías o no confías en el tribunal? ¿Confías o no confías en los funcionarios que nombraste? Sí. Ok. ¿Sí? Porque los Y nombraron deben, ellos. y deben de permitirnos a todos los que vayamos a participar que se pueda auditar y Correcto. supervisar el Estamos proceso. totalmente ¿Confías o no acuerdo. confías en el tribunal? Porque tú- exactamente. ya es implícito. ¿cómo es? Actualmente en este tribunal. ¿No o sea, confías? ¿cómo voy a confiar con el tribunal? Mira lo que está haciendo con Fuerza ¿Y en cuál has Solidaria. confiado? Mira cómo, ¿En los mira, anteriores has confiado? Me has preguntado déjame explicar por qué no confío. Es decir, ¿por qué no confío en este tribunal? Ya no lo dijiste, pues. No, mira lo de Fuerza Solidaria, lo quieren inscribir a hueveta. Y les han salido 13,000 firmas malas. Están ahí, tiene 5 demandas tiene Fuerza Solidaria. 5 demandas tiene. ¿Y sabes quién lo fue a demandar? Fue el de Gana, Gallegos, como con 30 personas que fueron y le dijeron que estaba equivocado. Pero es que ahí es un pleito entre ellos. Espérame. Tiene 5 demandas Fuerza Solidaria. Espérese que el organismo lo diga. Y sabes tú que quien lo demandó también fue Cristosal y otros ciudadanos. ¿Y sabe qué? Hay una presión contra los magistrados. Y los magistrados dicen, ya no aguantamos. Y ¿sabes qué? Si lo aprueban, cometen ellos un delito. No está aprobado, Julio. No está aprobado. No, le autorizaron la publicación de los libros, pero tiene demanda. Y la ley establece 30 días. Para cada demanda tiene 30. Entonces, ¿cómo vas en un tribunal que avala la reelección cuando hay 8 artículos de la Constitución que te dicen que es inconstitucional, que van a casa presidencial y firman un documento? ¿Cómo voy a confiar yo en un tribunal de eso? Sí, pero es una valoración muy personal. Pues es mía, Claro, es personal, tiene todo el claro. derecho a hacerlo. Claro. ¿Cómo? Es mi Decirle observación. Que si tú estuvieras en un partido político, creo que la posición tuya no sería la misma. Ah. No, ahorita lo puedes hacer como movimiento político. Cuando estés como partido político vas a ver si entras a jugar o no las reglas. ¿Verdad? Yo hasta este momento he dicho, no tengo el elemento para decirte si va a ser o no va a ser imparcial. A mí me parece que hasta como tú me preguntaste, pues, y yo tengo que decirte también, hay un magistrado del Tribunal Supremo que está en la lista Angels, ¿verdad? Señalado en la lista Angels con el ICT, y ahí está bien explicadito por qué, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas, Julio, Entonces no confías y ya dijiste no por qué. confío. ¿Cómo voy a confiar? No confío. En conclusión, Tania. En conclusión, bueno, lo que ya dije, todos cuando no están en el poder empiezan a criticar que va a haber fraude, que no confían, y obviamente estos magistrados fueron electos por la asamblea anterior. Y decir no confío, no para cada elix, sino que especialmente los que están participando, que fueron parte de la toma de decisiones en el pasado, como que es un poco contradictorio.
Y en mi opinión, yo siempre voy a sostener, si en el pasado consideraron que es constitucional porque cada vez que la sala constitucional interpreta algo, lo interpretado se vuelve texto de la Constitución, nos guste o no nos guste. Y así sucedió con los no partidarios, así ha sucedido con la reelección. Seguir a estas alturas con que, mire, es inconstitucional, sí, la Constitución ahí dice, claro, pero hay una habilitación vía sala y no la vamos a obviar hasta que no exista una declaratoria de inconstitucionalidad. Yo creo que hay que ser muy objetivos. A los funcionarios hay que juzgarlo por sus actuaciones. Al funcionario hay que juzgarlo por lo que hizo, no por lo que va a hacer o por lo que yo espero que va a hacer. Tienen todo el derecho y cuando emitan la decisión, entonces juzguen. Ok, gracias a los cuatro por habernos acompañado como siempre todos los viernes. Satisfecho de cumplir el objetivo que nos trazamos siempre en esta plataforma de opinión periodística, que es la de ofertarle al televidente los diferentes puntos de vista con relación a los temas que se abordan. Allá cada quien puede, desde luego, construir su propia lectura de los temas tratados. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. El día lunes quiero invitarlos para que nos acompañen siempre a las 6:30 de la mañana. Vamos a hacer un abordaje de lo que también muchos no están hablando, que es el tema del quiebre de algunos bancos en los Estados Unidos con repercusiones ya en Europa. Un banco suizo ha caído. ¿Qué impacto va a tener esto en la economía mundial? ¿Qué es lo que se puede avisorar? Eso lo vamos a tener el día lunes, no se lo pierda, a las 6:30. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.